¿Cómo podemos aumentar las pensiones y hacerlas sostenibles? ¿Son más impuestos la solución? En el Congreso ha roto definitivamente Ciudadanos con el Partido Popular. ¿Hacia dónde va la legislatura? Y en Cataluña, ¿pueden ser Jordi Sánchez o Jordi Turull presidentes de la Generalitat? Buenas noches. Empieza el debate. Con la crisis institucional catalana aletargada por los mismos que la produjeron, el debate político gira en torno al cambio de Ciudadanos en las últimas horas. Su creciente distancia con el Partido Popular nos lleva a una nueva fase de la legislatura en la que los naranjas pueden dejar de sumar sus votos a los azules en la mesa del Congreso para bloquear los trámites que buscan la derogación de leyes como la de seguridad ciudadana. El Partido Popular, más solo que antes, ve cómo la oposición le ataca también por el flanco que más le duele, el de su gran granero de votos, los pensionistas. Vamos a analizar esta situación en este espacio de servicio público. Contamos esta noche con Gerardo Camps, portavoz del Grupo Popular en la Comisión del Pacto de Toledo, con José Manuel Rodríguez Uribes, miembro de la Ejecutiva del Partido Socialista, con Toni Roldán, portavoz de Economía de Ciudadanos en el Congreso y portavoz adjunto, con Carlos Sánchez Mato, responsable de Economía de Izquierda Unida del Grupo de Unidos Podemos, con Jordi Xuclà, coordinador de diputados y senadores del PDeCAT. Dentro de unas horas, un pleno en el Parlamento nos va a hacer ver tres cosas. La primera, que la mayoría de los partidos intentan desbloquear el parón institucional de meses ya y no lo consiguen. La segunda, que el bloque independentista trata de escenificar su acuerdo, aquel en el que reconocen la figura de Puigdemont como presidente legítimo de la Generalitat dentro de un acto simbólico que constituye en sí mismo el primer paso para elegir a otro presidente. Y la tercera cosa que veremos, la presión de los votos decisivos de la CUP para volver a llevar a Cataluña al momento de la declaración unilateral de independencia. Primera ronda telegráfica de titulares. Cataluña, ¿estamos mejor o peor que hace una semana? ¿Se ve cerca el fin de esta situación de bloqueo institucional? Toni. Yo creo que vivimos en un bloqueo desde hace 2 meses que la sociedad catalana no puede aguantar. Hay una división cada vez más grande, hay cada vez un empobrecimiento más grande en la sociedad catalana. Es momento de empezar a hablar de políticas públicas, de mejorar la vida de la gente y de abordar los problemas reales de los catalanes, ¿no? Bueno, con Puigdemont como símbolo, pero descartado como presidente, surgen con fuerza dos nombres. El de Jordi Sánchez, número 2 en la lista de Puigdemont y líder de la Asamblea Nacional Catalana. Pueden verlo en la parte izquierda de su pantalla. Y el de Jordi Turull, número 4 en la lista y exconseller de la presidencia con Puigdemont, en la parte derecha. Los dos están imputados por rebelión y sedición, pero solo el primero se encuentra encarcelado. Bueno, el Gobierno se va a plantear mantener el artículo 155 en vigor si en Cataluña fuera elegido un presidente de la Generalitat imputado por rebelión. Hablará con el PSOE y con Ciudadanos para que el Senado prorrogue la aplicación del 155. Esta es la situación. Toni. Bueno, no sé si el señor Xuclà, que dice que son los resultados electorales. Bueno, permítame que recuerde al señor Xuclà que Inés Arrimadas ha ganado las elecciones en Cataluña y que ustedes tienen la obligación, si forman un gobierno, de gobernar para todos los catalanes, no solamente para los independentistas. Si la única opción que plantean es un señor que está imputado o está directamente en la cárcel por causas muy graves, entonces, no, permítame que termine. Si esa es la única opción que plantean, un señor que, entre otras cosas, se subía encima del coche de la Guardia Civil en la manifestación, que, por cierto, era ilegal. Bueno, si esa es la única opción que plantean, no me parece que ustedes estén planteando un gobierno de futuro para desbloquear la situación. En Ciudadanos hemos propuesto que mañana haya un pleno de desbloqueo para que podamos hablar, para que se diga claramente cuál es el proyecto que tienen, si realmente quieren incluir y solventar las cosas y empezar a hablar de futuro en Cataluña, o mantienen, que es lo que me parece, su división interna y tratan de perpetuar este problema que tenemos que pagar todos los demás y que Cataluña está pagando muy caro. La tensión institucional en Cataluña es evidente a la espera de que los partidos independentistas, como decimos, elijan un candidato que el Parlamento pueda aprobar y se desactive el artículo 155. Los independentistas intentan mantener esa tensión con gestos como los del domingo. La negativa del presidente del Parlamento a acudir al recibimiento oficial al rey del Mobile World Congress. Torrent sí acudió luego a la cena y se sentó enfrente de don Felipe, aunque no intercambiaron ni una palabra. Al mismo plante se sumó la alcaldesa Ada Colau, aunque ella sí se acercó luego al rey para explicarle su gesto. Bueno, pues ese plante de Torrent en el Mobile World Congress tenía lugar justo 2 días después de que los jueces y los fiscales se lo hicieran al mismo Torrent por sus palabras. De presos polítics acusats de rebel·lió i sedició per delictes inexistents. En la celebración del patrón de los juristas, el presidente del Parlamento se refería a los políticos en prisión condicional por la declaración unilateral de independencia.
El hablar de presos políticos y de hechos inexistentes provocó el enojo de la cúpula judicial y fiscal catalana, que decidió abandonar la sala, encabezados por el presidente del Tribunal Superior de Cataluña, los fiscales jefes de Cataluña y de Barcelona y el presidente de la Audiencia de Barcelona. Los asistentes al acto aprobaron este plante, como acaban de escuchar, con aplausos. Ronda rápida. ¿Se justifican estos comportamientos? ¿Ayudan a mejorar el clima social y la situación económica en Cataluña? Toni, ¿estos gestos ayudan? Bueno, a mí me parece, lo comentaba, quiero decir, la posición de la señora Colau sumándose a la línea independentista, a estos gestos de confrontación. Yo creo que lo que hacen es empobrecer el debate, incapacitan que haya una posibilidad de tender puentes. Creo que Torrent, el presidente del Parlamento, no es el presidente de todos los catalanes, que es lo que tendría que ser, igual que la alcaldesa de Barcelona no es la alcaldesa de todos los catalanes. Están tomando parte, no asumen su responsabilidad institucional, que es de construir un gobierno que sea viable para una de las regiones pues más potentes de este país, que por su culpa, después de haber expulsado a más de 3.000 empresas, después de haber roto a la sociedad por la mitad, pues siguen insistiendo en mantener una situación que está absolutamente bloqueada y que no lleva a ningún lugar. Y por tanto, ya es hora de que bajen de Matrix, de que entiendan que se vive en democracia en Europa, en una constitución, y que si no jugamos con las reglas, pues es imposible que nos entendamos jamás, ¿no? Bueno, los últimos movimientos de los partidos independentistas no están ayudando a su causa, a juzgar por los datos del último sondeo del CEO, que es el CIS catalán. Los catalanes que defienden la independencia han caído en 3 meses más de 10 puntos, del 54% al 43,5%, como pueden ver, y aquellos catalanes que defienden la unidad de España han subido 8 puntos y rozan el 49%. También suben en 2,5 puntos hasta rozar el 8% el número de catalanes que no lo tienen claro, no saben o no contestan. Bueno, continuamos. Cogemos el avión desde Barcelona hasta Madrid. Hoy se cumplen 16 meses de la sesión de investidura de Mariano Rajoy y en un momento así la legislatura amenaza con dar un vuelco. La relación del Partido Popular con Ciudadanos, su socio de investidura, pasa por su peor momento. Las acusaciones del partido de Albert Rivera de que Rajoy no está cumpliendo el acuerdo de investidura y la respuesta de los populares de que los naranjas no son de fiar han multiplicado su potencia después de las elecciones catalanas ganadas por Ciudadanos y de los sondeos que hablan de que el partido de Rivera puede incluso hacer un sorpaso al Partido Popular. El Partido Popular y Ciudadanos no tienen mayoría en el Congreso, pero sí en la mesa, que es la que lleva bloqueando estos 16 meses algunas propuestas de la oposición para derogar leyes. En las últimas horas se ha producido un cambio y Ciudadanos ha desbloqueado el trámite para reformar o incluso derogar la Ley de Seguridad Ciudadana. ¿Ha cambiado Ciudadanos? ¿Es una nueva etapa? ¿Es un aviso para navegantes? Toni. Bueno, Ciudadanos cumplió la parte del pacto, que es hacer presidente al señor Rajoy, a cambio de que cumplieran 150 medidas y unas 6 precondiciones para que pudieran gobernar. Nosotros cumplimos. Ahora lo único que tiene que hacer el Partido Popular para que haya un presupuesto y para que continúe la estabilidad en España es cumplir su palabra. No estamos pidiendo demasiado. Hay una serie de leyes bloqueadas, no quieren avanzar en la ley anticorrupción, bloquean la ley electoral, parece que tampoco están dispuestos a luchar contra la corrupción en sus propias filas. Era una de las exigencias que habíamos acordado. Tenemos como digo, un acuerdo presupuestario que yo mismo negocié con el Gobierno, donde hay unas medidas que son muy favorables para los españoles, donde hay una bajada de impuestos del IRPF para los mileuristas, donde hay una extensión de los permisos de paternidad, donde hay la equiparación salarial de los policías, donde hay muchas medidas que ahora que estamos creciendo debemos devolver a los ciudadanos algo de ese crecimiento. Me gustaría que fueran capaces simplemente de cumplir su palabra y aprovecho para decir que también me gustaría que los demás partidos, y aquí incluyo al Partido Socialista, fueran un poquito más constructivos para que esto pueda avanzar. Yo creo que la parálisis del bipartidismo es algo insoportable para los españoles y es hora de que empiecen a cambiar las cosas. Por eso probablemente vamos también en las encuestas, porque la gente percibe que tenemos ganas de cambiar las cosas. Gerardo, me da que por alusiones... sí, alusiones clarísimas. El Partido Popular, que no tenga la menor duda, que cumplirá su palabra y lo que firma. La situación de lucha contra la corrupción del Partido Popular dentro de su partido y fuera de su partido sigue siendo exactamente la misma que cuando se firmó el acuerdo de investidura. Ahora de repente parece que no se lucha contra la corrupción cuando se está haciendo de la misma forma y manera que se hacía hace apenas unos meses. Con la salvedad, si me permite, de que tienen una imputada, le recuerdo el pacto, porque a lo mejor no se acuerda, había 6 precondiciones, una de ellas es que no hubiera imputados con cargos públicos, y ahora tiene una imputada que ha estado, una senadora que está imputada, por tanto, lo tienen muy fácil, cambien a esa senadora, comprométanse de una vez con limpiar
de corrupción. Yo entiendo que es difícil porque llevan muchos años acumulando mucha corrupción, pero es tiempo de mover un poco si quieren que el país avance, ¿no? El problema de la corrupción... Sí, han cambiado las cosas, le corrijo porque el no es problema de la que corrupción del PP es una senadora que puede estar imputada y dejar de estarlo en cuanto comparezca una senadora. A usted le parecerá poco. Hay muchos más problemas de corrupción en su partido, estoy de acuerdo. Creo que los ciudadanos, como ciudadanos, como partido, y los ciudadanos españoles esperan de ustedes exigencia de verdad contra los corruptos y un compromiso serio. Nosotros lo asumimos con ustedes y como no nos fiábamos de que ustedes fueran a cumplir los acuerdos, les hicimos firmar un pacto. Insisto, comprométanse con la regeneración y podrá haber un presupuesto para España. La alternativa real es el Partido Socialista a las dos derechas, a la más antigua y a la más nueva, ¿no? Yo creo que tenemos que ser capaces de hacer ver esto. Por alusiones puedo contestar muy breve, rápido. A mí me gustaría saber... Carlos y Jordi también quieren participar en el debate. Ha dicho dos, por si hay alusiones será a dos. Muy rápido. Carlos, Jordi, el tiempo es igual para todos. Ellos se están gastando el tiempo. A ver cómo van a hacer para a mí me gustaría que el PSOE nos explicara cuál de las reformas que acabo de explicar, la bajada de impuestos para mileuristas, los cheques para guarderías de 1.000 euros por alumno, la extensión de los permisos de paternidad, el complemento salarial para jóvenes. José Manuel, es retórica, es una pregunta retórica. Es una pregunta retórica. ¿Qué es lo que no le gusta de nuestro presupuesto? Porque si quiere hablar de progreso, hablamos de progreso. Si lo que quiere es no. Se presenta como el campeón del desbloqueo de la legislatura. Por favor, plazos de 3 semanas. Pero si quieren, les explico. Este es el caso. Vamos a recapitular. Rivera le pedía a Rajoy que cumpliese sus compromisos. Le pedimos al PP que cambie de posición, que reconozca que no tiene mayoría sin Ciudadanos para poder sacar estos presupuestos y que atienda al acuerdo que teníamos de investidura. Solo tiene que cumplir, es muy fácil. Rivera. Y mientras, con los presupuestos en el alero, como estamos viendo, luego lo analizaremos, algunos veían la marcha del ministro de Economía, Luis de Guindos, al Banco Central Europeo como una oportunidad para retomar la iniciativa política con una remodelación del gobierno. Bueno, Mariano Rajoy ha aclarado que eso no va a suceder. No habrá cambios en el gobierno, la pregunta es si habrá cambios de alianzas. Gerardo, por alusiones, a Tony le va a dar agujetas esta noche porque está toda la noche es que me estaban como meando. Sobre bloqueos y no bloqueos y demás, a mí me gustaría recordarle a los ciudadanos que el Partido Socialista y Podemos no han sacado absolutamente nada. La utilidad de Podemos y el PSOE en el Congreso es cero. O sea, no tienen ningún... Pero si estáis vetando las iniciativas de Unidos Podemos o del Partido Socialista. Nosotros, la única ley que ha salido aprobada y consensuada ha sido la ley de autónomos, que es de Ciudadanos, una iniciativa que además tiene una dotación de 1.000 millones en el presupuesto, que mejora la vida de las mujeres autónomas, que baja las cargas de los autónomos. Y además... tenemos un presupuesto sobre la mesa que ustedes podrían sumarse a mejorar. Si están bienvenidos. Que vamos a... Ahora, un matiz más. Es el gobierno el que bloquea, que tiene capacidad de bloquear, y algunas medidas, si traen gastos de 20.000 millones, como su renta mínima universal, pues lógicamente no se pueden financiar. Es que esto... Tony, que te quedas sin tiempo para... Eso es el veto. Bueno, el granero de votos fundamental del Partido Popular es el grupo de los pensionistas y la oposición es muy consciente de eso y también del descontento de una buena parte de los pensionistas. Esta es una de las varias concentraciones de protesta que hemos visto en varios puntos del país la última semana. Es de Bilbao. Allí miles de pensionistas han salido a la calle para pedir lo que llaman unas pensiones dignas. Critican al gobierno por subirlas un cuarto de punto. Unidos Podemos pide la comparecencia de Mariano Rajoy y de la ministra Báñez en un pleno monográfico en el Congreso, y el PSOE y Ciudadanos quieren vincular las pensiones al IPC. Ahora profundizaremos después del cara a cara. Esta es una ronda rápida de titular. Es verdad que es unánime el deseo de subir las pensiones y de garantizar su sostenibilidad a largo plazo por parte de todos los partidos, pero ¿cómo se pueden financiar las pensiones? El PSOE y Podemos proponen más impuestos y la pregunta es si esa es la única solución. Es una pregunta de titular porque luego la desarrollaremos. Tony, estamos en titulares. Yo creo que hay que intentar mantener el poder adquisitivo de los pensionistas, pero es evidente que o abordamos las raíces del problema, que son el mercado laboral ultra precario que tenemos y el problema gigantesco de natalidad por las pésimas políticas de conciliación que hay en nuestro país, o si no, no solucionaremos nada. Bueno, al margen de esa posible deducción en el IRPF, ¿cómo se pueden hacer sostenibles las pensiones? ¿Cómo pueden crecer? Y crecer también, como decimos, su sostenibilidad en el tiempo. Tony. Yo creo que podemos optar por taparnos los ojos, como parece que hacen algunos, y
negarnos a ver la realidad. Lo cierto es que en 2050 tendremos alrededor, corregidme si me equivoco, de 7 millones menos de cotizantes y 8 millones más de personas que estarán recibiendo una pensión. Por tanto, tenemos un problema demográfico evidente. Luego tenemos otro problema en el que somos una anomalía absoluta en Europa, que es que tenemos los índices de temporalidad y de precariedad más altos de toda Europa. No solamente con el gobierno del Partido Popular, exactamente igual los índices, corregidme, insisto, si me equivoco, en los tiempos del Partido la media de paro estructural es 18% con ambos y la temporalidad alrededor del 20 y del 23. Por eso. Entonces, tenemos un problema de precariedad y esto es un pacto intergeneracional. Si los que están sosteniendo el sistema no tienen ingresos suficientes, es imposible que se sostengan en el largo plazo. Y si además tenemos el problema demográfico de fondo, pues entonces ya sí que es imposible. Y si a eso le sumas que en España la gente de mi edad no podemos tener hijos porque es una heroicidad, porque no existen políticas de conciliación de ningún tipo, como nosotros hemos intentado cambiarlo con el último presupuesto, extendiendo los permisos de paternidad, por ejemplo, introduciendo más flexibilidad horaria, etcétera, para poder conciliar la vida laboral y familiar. Entonces podremos empezar a hablar de los problemas de fondo y realmente financiar la sostenibilidad del sistema en el largo plazo. Tony, te quedan 35 segundos. De acuerdo. Gerardo. Desde luego la solución no es sencilla, a pesar de lo que digan algunos, ni tampoco son cortoplacistas, ni tampoco pueden ser medidas populistas o demagógicas, como están viendo que algunos grupos están planteando en estos momentos. Este es un tema muy complejo y me ha sorprendido que ninguno de los intervinientes anteriormente a mí en esta mesa, que han sido todos menos yo, no hayan nombrado el Pacto de Toledo. Porque en el Pacto de Toledo es donde han estado las soluciones hasta el momento presente. Gracias al Pacto de Toledo, hoy se pagan más y mejores pensiones, incluida la crisis económica. La pensión media de jubilación es un 16% más alta que lo era al inicio del gobierno del PP. Hoy la pensión que entra de jubilación en el sistema es de 1.500 euros y la pensión media de jubilación de 1.074 euros. Acabemos con la falacia esa de que hoy las pensiones no son dignas y suficientes, porque si lo eran cuando gobernaba el Partido Socialista, ahora que son más y mayores tienen que ser aún más dignas y más suficientes. En el Pacto de Toledo hemos tomado decisiones, como el Fondo de Reserva, que se ha utilizado cuando se debió utilizar, que nos han permitido llegar hasta este momento presente. Y ha de ser en el Pacto de Toledo donde sigamos seguir tomándolas. Separación de fuentes, profundización en las mismas, más ingresos dentro del propio sistema. Por cierto, más rigor técnico, las bonificaciones no suponen menos ingresos, son las reducciones o exenciones, que decimos que a partir de ahora sean financiadas mediante transferencias del Estado. Envejecimiento activo, vamos a vivir más y por lo tanto tenemos que tener capacidad de trabajar durante más tiempo y hacerlo compatible con la pensión. Son medidas que se pueden tomar en el marco del Pacto de Toledo y, por cierto, la única que no ha venido al marco de Toledo, aunque lo nombréis ahora, es lo que proponéis el Partido Socialista. Sería bueno que lo llevarais antes al Pacto de Toledo, lo debatiéramos allí, transmitiéramos tranquilidad a los pensionistas y no las lleváramos primero al registro de entrada del Congreso y luego intentáramos debatirlas en el Pleno. El Congreso es la sede de la soberanía popular, no se ha llevado a ningún sitio extraño. Es decir, se lleva como proposición de ley porque es una iniciativa en la que estamos trabajando desde hace mucho tiempo, sobre todo la Secretaría de Economía, etcétera, y es pedir, exigir que se suban las pensiones de acuerdo con el IPC. Pero ¿queréis que volvamos a la etapa de lucha partidaria en el materia de pensiones? Era lo que pasaba antes del 95 y no trajo ningún buen resultado. Por eso hicimos el Pacto de Toledo. Pero tomémonos en serio esta cuestión. Es decir, para que vaya el Pacto de Toledo... Gerardo, te quedan 23 segundos. Yo los dosificaría. Jordi. Muy breve, sobre el Pacto de Toledo. Sí, es bueno recordar el consenso político. Y algunas formaciones políticas que han dicho que esta era la legislatura en la que se iba a gobernar desde el Parlamento, especialmente Ciudadanos, hemos visto los vetos a las leyes. Creo que en este asunto sí que habrá un amplio acuerdo, que seguramente el gobierno monocolor del Partido Popular se verá bastante arrastrado y a consensuar las posiciones, que tiene que superar esto del 0.25% de crecimiento para ir claramente al nivel del IPC. Que las pensiones son dignas, bueno, pues pregúnteselo a los muchos millones de pensionistas que han tenido que estar aguantando los pilares de este país, ayudando a sus familias porque han sido o han perdido los empleos en la crisis. Con pensiones medias de 800 euros, hablar o unir la palabra dignidad a la pensión me parece profundamente injusto. Ya digo, pregunte por ahí. Pero es que además se habla de medidas populistas, demagógicas o por parte de Ciudadanos de cerrar los ojos. Cerrar los ojos es proponer rebajas fiscales
electoralistas el año que viene. Eso es cerrar los ojos. Cuando tenemos un problema de ingresos, pero no precisamente por los mileuristas, no, porque, por ejemplo, el impuesto sobre patrimonio, ustedes lo han dejado inhábil. Y eso beneficia a unas élites muy concretas. Y eso es recaudación que puede servir para pensiones o para otras cosas. Lo que no puede ser es que la derecha nos haga un planteamiento. ¿Qué pensaba la derecha que iba a hacer precarizando el mercado de trabajo? ¿Qué pensaban que iba a ocurrir? ¿Que iban a subir los sueldos? Pues no, que se hundían, y se hunden los sueldos y lógicamente se carga uno el sistema de pensiones. Evidentemente quienes han saqueado la hucha de las pensiones, quienes plantean rebajas fiscales electoralistas, no son parte de la solución, sino parte del problema. No, yo creo que estamos en un debate muy de fondo, ¿no? Y en una encrucijada que tenemos que decidir como sociedad. Yo en eso estoy de acuerdo. Tenemos que decidir si avanzamos hacia un Estado social que necesita ingresos para las pensiones, pero también para otras cosas, ¿no? Porque claro, es que aquí nos olvidamos también de que hay muchos elementos conectados. Cuando no ha habido apoyo económico a la dependencia, pues también se rebaja la posición de los pensionistas, porque también gastan en otras cosas. Es decir, todo tiene que ver con todo, digamos. Entonces tenemos que volver, girar, recuperar la idea del Estado social, que supone esfuerzo, claro que sí. Es decir, se inventó después de la Segunda Guerra Mundial y no se inventó, digamos, desde la inconsciencia de que no supone esfuerzos, ¿no? ¿Quién tiene que poner más? Pues quien tiene más. Y yo creo que esto es tan sencillo como lo acabo de decir. ¿Y se puede hacer una reforma fiscal integral por esa vía? Claro que sí. ¿Y se debe llevar al Pacto de Toledo? Yo creo que sí. Pero vamos a ver si estamos de acuerdo. Yo lo que me temo es que detrás hay una ideología neoliberal que también impregna a Ciudadanos del Estado mínimo, ¿no? Y yo creo que ese es el problema. Yo creo que lo que ve un espectador desde fuera es, primero, ¿quieren solucionar el asunto de las pensiones de los partidos? Bueno, eso vamos a partir de la base de que sí, de que todos quieren lo mejor para la sociedad. No sé si es aventurado o no, pero en fin. Segundo es, ¿dónde se debate esto? O sea, esto ha vuelto al debate político, ha vuelto al circo político, metámoslo entre comillas. Esto tiene que debatirse en la comisión del Pacto de Toledo con las puertas cerradas, o esto es un debate abierto en el que tiene que participar la ciudadanía. Y ahora esto es lo segundo, para llegar a lo tercero, que es si lo que necesitamos es menos gastos o más ingresos, ¿no? Lo segundo es dónde hay que debatir esto. Última ronda entre nuestros invitados políticos. Más austeridad, más gasto. ¿Cómo se consigue el gasto? ¿Alguien quiere añadir algo? Tony. Yo no sé, yo la única voluntad política y compromiso que he escuchado hasta ahora es gastar más y subir impuestos por parte del Partido Socialista y por parte de Podemos. Yo creo que tenemos que ser un poquito más serios en este debate. Estoy absolutamente de acuerdo que, como en la educación, como en la reforma constitucional, como en los grandes debates de Estado, tenemos que estar en una mesa sentados mucho tiempo, dejar el politiqueo aparte y dejar de prometer cosas que son insostenibles. En todo caso, con el compromiso de mantener el poder adquisitivo, pero haciendo las reformas que decía que hay que hacer. Con el inmovilismo no vamos a ningún sitio. Bueno, pues verán ustedes que nuestros invitados políticos han aprovechado el tiempo perfectamente. A José Manuel le han quedado 10 segundos, a Gerardo 4, a Tony 9, a Carlos 6, a Jordi 5 segundos. Bueno, yo creo que sin precedentes como hemos apurado el tiempo. Bueno, gracias a todos. Hasta aquí este espacio de reflexión que intenta entender la realidad con algo más que un par de titulares. Hoy hemos escuchado las voces de 11 de las personas que más saben sobre los asuntos de actualidad política que hemos tratado. Queda, como siempre, la voz más importante, la suya. Gracias por su atención y buenas noches.